Muy buenas noches. Fase 2, evidencia de auditoría. Presentado por Omar Hernán Tapias Barrera, rol líder. Damaris Iliarte Gómez, rol entregas. Luisa Fernanda Cano Galvis, rol alertas. Auditoría financiera y revisoría fiscal. Universidad Nacional, abierta y a distancia. Cordial saludo, soy Damaris Iriarte. El tema que me compete es tipos de audiencia de auditoría NIA 501 y NIA 530. Tipos de evidencia de auditoría. Como evidencia de auditoría se conoce todos esos informes o la información que el auditor necesita para organizar su opinión sobre los estados financieros de una empresa. Estos pueden ser orales o escritos. La importancia de la recolección de esta evidencia es porque, y de estos informes es porque esto es fundamental para las empresas, para que puedan tomar las decisiones acerca del estado actual y del futuro de estas. Las características. Esta evidencia debe ser relevante, o sea, que debe llevar al auditor a una conclusión. Debe ser auténtica, o sea, veraz, o sea, verificable, que dos o más auditores lleguen a la misma conclusión, neutral, que debe estar libre de prejuicios, de sesgo o de inclinación hacia una fuente u otra. Las fuentes que se emplean para recolectar esta evidencia son registros contables, auditorías anteriores, documentos y personas con conocimiento profundo de la empresa. De los tipos de evidencia que tenemos están el sistema de informe contable, evidencia documental, creada fuera de la empresa y conservada por ellos, como estados de cuentas, bancarios, evidencia documental creada y conservada por el cliente, como puede ser facturas o cheques, declaración de terceros, confirmaciones, cartas de abogados, informe de especialistas como los peritos, evidencia física, cálculo de la depreciación o de ganancias por acciones, interrelación de datos en los costos de venta, costos de producción y declaraciones de los clientes, ya sean orales o escritas. NIA 501. Eh, la NIA 501 establece las consideraciones que el auditor debe tomar en cuenta para obtener la evidencia sobre los inventarios, los litigios y las reclamaciones. En los inventarios debe revisar el conteo físico, evaluar el procedimiento de control e inspeccionar y solicitar información a terceros en cuanto a existencia y condición de los inventarios. En los litigios y reclamaciones, debe identificar lo que involucre a la entidad, investigar con la administración, revisar minutas y correspondencias relevantes, verificar los gastos legales pagados o devengados y solicitar representación escrita a la administración. Información por segmento. Esta información se obtiene evidencia de la presentación de la información segmentada, o sea, por partes, ya sea por departamento, o sea, y se debe entender el método que se emplea. El objetivo de la NIA 500 es verificar la realidad y el estado de las existencias. Para ello se debe hacer un recuento, una inspección y una observación en físico de las existencias de la empresa. También debe determinar la totalidad de los litigios y reclamaciones en el que interviene la entidad. Para eso, pues debe hacer indagación, ya sea con la parte jurídica de la empresa, mediante actas o las reuniones que hayan tenido los directivos, y los asesores jurídicos internos y externos también deben estar en capacidad de dar esta información. Eh, Cordial saludo, doctora y compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Cano. En esta diapositiva explicaré las características de la evidencia de auditoría y la NIA 505. Básicamente, la evidencia de auditoría es el conjunto de información que el auditor obtiene para formular una opinión sobre los estados financieros de la entidad que se esté auditando. La NIA 505 se refiere específicamente a la confirmación de esa evidencia de auditoría. Aborda cómo los auditores deben obtener esa evidencia confiable mediante la confirmación de información que brindan los terceros.
Las características de la evidencia de auditoría son la suficiencia, la cual se refiere a la cantidad de evidencia de auditoría que el auditor obtiene, la adecuación, que se refiere a la calidad o relevancia de esta evidencia, la fiabilidad, que se refiere a la evidencia que dependa de la fuente y la naturaleza de la misma, es decir, la evidencia obtenida de fuentes independientes como confirmaciones directas de clientes o proveedores. La relevancia, que significa y está relacionada con los elementos clave de auditoría y que ayuda al auditor a evaluar si los estados financieros están libres de errores materiales. Y por último, la documentación, que es la evidencia que debe ser suficientemente documentada para que el auditor competente pueda entender el proceso y las bases de las conclusiones alcanzadas. La NIA 505 es aplicable cuando el auditor considera que la confirmación externa es un proceso relevante para la obtención de evidencia de auditoría, como en el caso de confirmar saldos de cuentas, pasivos u otros elementos importantes. El proceso de confirmación tiene 6 pasos. La determinación de necesidad de la confirmación, que es donde el auditor evalúa el riesgo de error material en las cifras de los estados financieros que se están auditando y determina si la confirmación de los saldos o las transacciones con los terceros es un procedimiento adecuado. La selección de información a confirmar, que es donde el auditor debe identificar qué elementos o saldos serán objeto de la confirmación, por ejemplo, cuentas por cobrar, depósitos bancarios, entre otros. Hay tipos de confirmaciones, positivas y negativas. Las positivas es en el que el tercero ha confirmado y es solicitado para proporcionar una respuesta sobre el saldo confirmado, ya sea que esté de acuerdo o no con la información. La negativa es donde el tercero es solicitado a responder solo si está en desacuerdo con el saldo o la información proporcionada. El envío de las confirmaciones deben enviarse directamente desde el auditor o mediante una tercera parte neutral para garantizar su independencia y fiabilidad. La evaluación de respuestas, que es donde el auditor debe evaluar las respuestas de las confirmaciones. Si no recibe una respuesta o se reciben respuestas contradictorias o inconsistentes, el auditor puede realizar procedimientos alternativos para obtener evidencia suficiente. Y por último, el manejo de respuestas no respondidas o inconsistentes, que es donde si un tercero no responde a una solicitud de confirmación o si las respuestas no coinciden con los registros de la entidad auditada, el auditor puede realizar procedimientos alternativos de auditoría para obtener la evidencia necesaria. Para el caso de la NIA 510, encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura, esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría, además de los importes que aparecen en los estados financieros, saldos de apertura, que incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada tal como contingencias y compromisos. Lo que hace el auditor en este proceso inicial es verificar los registros financieros anteriores, que es donde revisa los estados financieros del periodo anterior para asegurarse que la empresa tenga una base sólida para comenzar la nueva auditoría. Entiende la empresa. En este caso, el auditor trata de comprender cómo funciona la entidad, qué productos o servicios ofrece y cómo hacer los negocios. Por último, establece bases para realizar la auditoría. Esto incluye planificar cómo va a ser la auditoría, identificar riesgos y áreas que necesitan más atención. Por último, hablaremos de la NIA 520, procedimientos analíticos. Los procesos analíticos, según la NIA 520, son la técnica que usan los auditores para revisar y evaluar la información financiera de la empresa, como comparar datos, que es donde el auditor revisa los estados financieros de la empresa y compara datos históricos, presupuestos, información de empresas y similares. Por ejemplo, puede comparar las ventas de este año con las de años anteriores o las expectativas de venta para ver si hay alguna diferencia significativa. También identifica posibles errores e irregularidades. Si encuentra que hay cifras que no concuerdan o grandes diferencias, el auditor investiga más a fondo para entender el porqué. Esto puede señalar las áreas donde se necesite más revisión o que podrían tener ciertos errores. Evalúa también la consistencia. El auditor revisa las cifras, sus comportamientos de manera lógica. Por ejemplo, si los gastos aumentan mucho sin alguna razón clara o si las ganancias no tienen sentido de comparación con las ventas, el auditor puede pedir una explicación. Básicamente trata de la responsabilidad que tiene el auditor para aplicar en una fecha cercana la finalización de la auditoría. NIA 530. Muestreo de auditoría.
La NIA 530 determina cómo aplicar el muestreo estadístico y no estadístico para seleccionar muestras de auditoría. Los métodos a emplear son la selección aleatoria, mediante generadores de números aleatorios, la selección sistemática. El muestreo de la población se divide entre el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestras, muestreo por unidad monetaria, por valor ponderado, donde el tamaño de la muestra, selección y evaluación dan como resultado unos montos monetarios, selección fortuita o casual. Sin eso, ahí no se debe tener ninguna técnica que no se hace así al azar. Selección en bloque, de uno o más segmentos de la población. Los requerimientos: diseño, tamaño de la muestra, los elementos a comprobar, aplicaciones de procedimientos de auditoría, naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones, extrapolaciones de incorrecciones y evaluación de las incorrecciones.